no queremos detenernos, tenemos que seguir apostando por la innovación, el talento y el emprendimiento. Gracias. Entonces, vamos allá. Antonio, como habíamos hablado antes para preparar esta reunión, esta sesión de hoy, vivimos en un momento de incertidumbre tan grande como lo que estamos viviendo y lo que seguiremos viviendo durante los próximos tiempos, ¿no? O durante los próximos meses, en donde de un momento a otro todo ha cambiado y nunca será como antes, no hay certezas, vamos aprendiendo día a día, porque todo cambia a nivel nacional, a nivel mundial y, por supuesto, en nuestro entorno más cercano a nivel personal, familiar. Se habla de cifras de contagiados, de fallecidos, del pico que nunca llegaba y parece que estamos mejorando, de la desaceleración económica, incluso ya se están manejando cifras de un 16% del paro en España y que incluso el FMI ya ha anunciado una caída del 8% del PIB, que es un punto porcentual más que el desplome que experimentó en los 6 años que van desde el 2008, cuando estalló la crisis de las hipotecas. En el 2013 en Estados Unidos, wow, ¿no? Eso es como lo primero que te viene a la mente. Entonces, Antonio, aunque seguimos aprendiendo y reflexionando sobre todo y todo lo que nos está pasando, ¿nos podrías dar algunas pinceladas sobre a qué nos debemos enfrentar a nivel sanitario sobre el COVID-19? Bien, vamos a ver, os sitúo que me ha tocado dentro de nuestra compañía ser el que analice con un poquito, intentando llegar un poquito a fondo, tanto en qué consiste la parte sanitaria de este virus, como también en qué escenarios futuros nos podemos encontrar. La parte sanitaria sigue habiendo muchas incertidumbres, pero para mí hay solo dos escenarios posibles. Uno sería el que todos deseamos, que aparezca una medicación que sea diferencial y que corte el proceso que está teniendo la difusión del virus. Y el escenario 2 es que el virus continúe. Y en este sentido, lo que para mí es muy importante es que, sea cual sea las medidas que se tomen de cualquier tipo en los distintos países, no vamos a bajar de unos cientos de fallecidos al día durante muchos trimestres. ¿Vale? En este sentido, esto para mí es muy relevante y tiene muchas implicaciones en todo lo que comentaremos hoy, ¿no? Si esto es así, y en principio me podéis preguntar luego lo que queráis, todos los estudios que he analizado, quizá con uno que tiene alguna opinión en contra del Imperial College, pero hay muchos que he analizado que coinciden en que desgraciadamente el virus va a continuar en nuestro país y en el mundo, con lo cual tenemos que prever una salida del confinamiento o bien en dientes de sierra, porque se confine un poco más, se confine un poco menos en función de los afectados, o bien con un cierto control estable, manteniendo un nivel de reproducción de la infección que haría que haya esos cientos de muertos al día en un país como España, miles al día en un país como Estados Unidos. Esa es, a mi juicio, la situación sanitaria. Y a nivel económico, el panorama es muy preocupante también, ¿no? Se habla de una recuperación económica haciendo alusión a diferentes letras, una V, una W, o símbolos de marcas conocidas como Nike, ¿no? La recuperación así como un check. ¿Dónde estamos y qué tenemos que esperar? Bien, aquí ya hay muchas opiniones, ¿no? Vamos a ver, si no surge esa medicina, que están, yo creo que son cientos de miles de personas que están analizando distintas vías. Hoy acabo de leer que las autopsias hechas en fallecidos italianos apuntan temas esperanzadores. Acabo de leer que un tema que hace tiempo defiende gente que puede ser eficaz, pero que nunca se había estudiado, pues se está estudiando curiosamente en Bogotá y por parte de un instituto de salud americano, encargado por este instituto de salud. En fin, hay mucha gente buscando la medicina, pero si no surge la medicina, para mí es evidente que por culpa fundamentalmente de la distancia social, la salida será, no puede ser ni en V ni en U, tendrá que ser necesariamente pues o con la fórmula del logotipo de Nike, ¿no? O una mezcla entre la fórmula del logotipo de Nike y la L. Es decir,
¿Yo qué preveo? Yo preveo una caída del PIB español no del 8, sino mínimo del 15 a final de este año, por todo el año, y preveo que hasta bien entrado el 2001 no empatemos con el PIB que teníamos en 2019, es decir, que tardemos muchos meses en tener el mismo PIB que teníamos en un trimestre del 2019. ¿Por qué? Por el tema de la distancia social, que comentamos un poquito más tarde y vosotros mismos juzgáis qué impacto consideráis que puede tener. Así que la salida, para mí es imposible, por culpa de la distancia social, es imposible que sea ni en V ni en U, porque la previsión de utilización de hoteles, de viajes, de restaurantes, de grandes eventos, de turismo en general, pues es estar quizá en el 50, quizá en el 60, quizá en el 70, no se sabe, pero en esos órdenes a finales de este año. Con un sector en España como el turismo en el quizá el 50, quizá el 40, quizá el 60 a finales de este año, el PIB que sale de caída es muy superior, porque no es solo el turismo lo que ha tenido que cerrarse. Y la crisis siempre provoca cambios, también lo hemos hablado. ¿Qué crees que veremos de nuevo y qué no volveremos o qué no volverá a ser como antes? Quizás recuperemos cosas que antes se nos habían olvidado. Bueno, este me parece el tema más interesante a compartir con vosotros, ¿no? Y que he preparado un poquito esta mañana con retazos de información que he ido guardando en este último mes, ¿no? Vamos a ver. Para mí el tema más importante a tener en cuenta y que condiciona a todos los demás, os decía, es la distancia social. El problema no es hasta cuándo nos confinan y cómo nos desconfinan por sectores. El problema es que un porcentaje de población muy importante, dependiendo en cada país de lo aprensivos que somos, ¿no? Creo que en Estados Unidos pues, son más aprensivos, por ejemplo, que en España, ¿no? El problema es que aunque nos dejen salir, si nosotros vemos que están muriendo 300, 200, 500 personas al día en un país del tamaño de España, cada cual pensad en vuestro país, ¿no? En vuestro tamaño, porque va a ocurrir más o menos lo mismo en todos, ¿no? Lo que va a ocurrir es que va a haber un porcentaje de personas, las que son mayores de una cierta edad, más todos los que tienen determinadas dolencias crónicas, más todos los que convivimos con esas personas, que será muy difícil que decidamos hacer un viaje donde nos metemos en un avión, después nos encontramos en un hotel, en un destino turístico y donde nos cruzamos con mucha gente en la playa o en la calle, ¿no? Para mí este es el tema más relevante. Y hablando con un alto directivo del sector hotelero, me comentaba que los más optimistas del sector consideran que empezarán a haber reservas en septiembre y los más pesimistas en diciembre. Y que realmente no hay un acuerdo, que es muy difícil saber realmente cuándo ocurrirá. Estamos hablando de empezar a tener reservas. En el caso de esta cadena, como tiene muchos hoteles por ciudad, lo que van a hacer es incluso abrir un poco antes. Van a abrir antes de septiembre y van a ver si un hotel de los 5 que tienen en determinada ciudad, bueno, se consigue un nivel de ocupación que amerite y que un poquito vayan por delante de los que de los que tienen pocos hoteles y no van a poder hacer esto. No deja de ser una pequeña ventaja competitiva. Para mí, ese tema es el que hará, imaginaos lo que significa en un país como España, con un 12% de PIB en turismo, imaginaos el turismo funcionando al 50%. Hay que pensar que el 50% para muchas empresas no es viable. En el sector de aviación hay que tener un 80% de asientos ocupados para que sea rentable el mes. No conozco el ratio en el sector hotelero, pero desde luego no puede ser el 50 en temporada alta de turismo. Entonces, bueno, esto es lo que a mi entender va a generar todo lo que ahora os voy a explicar, ¿no? Un primer tema, desempleo. Lo que va a ocurrir ahora, en mi opinión, es diferente a todo lo que ha ocurrido antes. No se va a parecer en nada. ¿Por qué?
porque en las crisis anteriores, las tres más grandes anteriores, ¿no? 2007, 2000, 1975, 77, 1987, bueno, esas crisis anteriores han sido crisis que han llegado lentamente, poco a poco, y que en el plazo de un tiempo, 2 o 3 años, han producido a lo mejor 3 millones de desempleados, ¿vale? Son desempleados en su mayoría de empresas que se han constreñido, que han reducido su tamaño. Por lo tanto, son puestos de trabajo escogidos y unos cuantos de cada empresa. Lo de ahora es diferente. Lo de ahora van a ser sectores enteros que van a tener que prácticamente o desaparecer empresas o reducirse de una manera fortísima esos empleos. Eso significa mucha más gente de golpe y mucho más variada. Y con gente, por ejemplo, tremendamente experta y tremendamente valorada en su sector, pero que si el sector hotelero tiene que cerrar de momento en un 60%, pues ahí van a caer directores de marketing, de finanzas, de online, de tal, excepcionalmente valiosos. Y eso va a ocurrir en un periodo muy rápido, de 3-4 meses. Eso también va a provocar otra cosa. En la última crisis de Lehman Brothers, durante 3-4 años fue habiendo desempleo, pero conforme pasaban los trimestres y quedaba gente desempleada, mucha de esa gente volvía a encontrar empleo. Era más la que se desempleaba que la que encontraba, con lo cual seguía creciendo el desempleo, pero había una renovación. Con lo cual, oye, el que espabilaba más o el que tenía un mejor currículum o el que tenía mayor experiencia internacional se colocaba. Ahora va a ser de golpe, en 3 meses, ¿vale? Solo la IATA, en el sector de aviación expandido, es decir, en sentido muy amplio, afectando a hoteles, catering para aviones, es decir, todo el sector de aviación al completo, incluyendo lo indirecto, prevén 50 millones de despidos, ¿vale? Entonces, ese sería un punto muy especial, un desempleo de golpe y con personas que, bueno, pues que nunca hubiesen estado en desempleo en otras crisis anteriores. Segunda reflexión, emoción, sorpresa por parte de la gente. Estos días he hablado con muchas personas y he comprobado que viven el momento de maneras muy diferentes, según su carácter, su experiencia. Hay gente que no ha perdido la paz. Hay gente que se está planteando mejorar como persona y está haciendo cursos en estos momentos. Otras que se vuelcan más en su familia, otras que estudian. Otras que aplican el carpe diem, ¿vale? Y otras que sufren mucho, tienen miedo y se bloquean pues, con razón, ¿no? Pero en general, otra reflexión es que lo que yo estoy viendo alrededor es que se es solo muy parcialmente consciente de lo que se nos viene encima, ¿vale? O sea, no se es consciente de lo que va a ocurrir, ¿no? Un tercer tema, descontento social. Dependiendo del país, de la cultura, de las medidas que se tomen y de cómo quede de afectada la gente, dependiendo de un tema muy relevante, de cómo se distribuirá y socializará la pérdida, las pérdidas, ¿vale? Y de si los que tienen que perder voluntariamente o no tan voluntariamente, pero en definitiva los que directamente no perderían con esto, pero tienen que perder para que los que pierden mucho no pierdan tanto, dependiendo de si reaccionarán bien, ¿eh? O sea, a ver, para mí no hay ninguna duda de que se van a tener que bajar las pensiones, se van a tener que bajar los salarios públicos, se va a tener incluso que reducir el número de personas que trabajan en la función pública porque, bueno, van a caer los ingresos tributarios en un porcentaje enorme, ¿no? Entonces, en definitiva, el mundo, al menos durante un tiempo, va a ser más pobre. Dependiendo de que esa pobreza se reparta correctamente, pues habrá mayor tranquilidad social. Si eso no ocurre, habrá mayor conflictividad social. Y yo, por ejemplo, en países con moneda propia no tengo prácticamente duda, es mi opinión personal, pensad que en todo esto me puedo equivocar, no tengo duda de que veremos corralitos y que desgraciadamente veremos revueltas, porque no todos los países van a poder hacerlo bien, ¿no?
Luego está un tema que es el endeudamiento público. A corto plazo, lo que claramente se ha decidido a nivel mundial es que exista una especie de barra libre de liquidez, lo cual yo, las personas con las que he hablado, economistas, todos están de acuerdo, yo personalmente también lo veo muy acertado, que se haga llegar dinero a empresas y a personas que están sufriendo. Quizá en España somos de los que menos estamos percibiendo que está llegando el dinero, ¿vale? Esta es la manera, en mi opinión, correcta de reaccionar ahora y es la que ha decidido el mundo, pero luego veremos las implicaciones de largo plazo, porque ahora estoy hablando únicamente de lo que a mí me parece que ocurrirá en un trimestre, en 2 trimestres, en 3 trimestres, ¿no? Otro concepto. Todo lo que ahora se ha parado da la sensación de que se piensa que se puede retornar con la misma facilidad que se ha ido uno confinando, después se desconfina, ¿no? Y por sectores, etcétera. Y desde mi punto de vista, esto no ha ocurrido nunca en el mundo y lo que se va a producir es un desbarajuste que hará desconfinarme y yo ya puedo empezar a producir, ya. Pero es que resulta que parte de mi cadena de proveedores está en no sé dónde y en ese no sé dónde todavía no están desconfinados. Esto no es tan sencillo de conseguir, es como un encaje de bolillos o como los platillos chinos, ¿vale? Desmontar y parar la economía es muy fácil. Ponerla en marcha, desde mi punto de vista, será un reto que a día de hoy todavía no sabemos qué costes y qué desbarajustes va a suponer. Pero intuitivamente a mí me da que no va a ser fácil deshacer el camino. Nuevas oportunidades. Un ejemplo, un amigo que está trabajando en el sector químico le había caído la venta a cero, porque sus clientes están en este momento todos con la persiana echada, ¿no? Bueno, pues tiene la fábrica a plena producción generando producto desinfectante en este momento, ¿eh? O sea, ha conseguido mantener el 100% de la producción, ¿vale? Un tema que para mí es muy claro es que nos podemos quedar con que el COVID es algo muy duro, muy terrible, o tomarlo como una lección. ¿Qué podremos aprender de esto? ¿Y qué tenemos que hacer, ¿no? Yo creo que van a surgir evidentemente muchas oportunidades, ¿vale? Por poner un ejemplo, ¿no? Una que veo ya alguna compañía que está aprovechando. En estos momentos hay sectores que a corto plazo les ha caído mucho la facturación y es facturación absolutamente perecedera. Por ejemplo, la publicidad. Bueno, es un momento para hacer una campaña de branding o una campaña enfocada a lo que crea oportuno marketing, aprovechando los precios muchísimo más económicos que hace 2 meses para anunciarse. En este sentido, una compañía de nuestro grupo de Magister empezará posiblemente muy pronto una campaña de televisión, ¿no? Hay nuevas oportunidades por todos los lados porque simplemente nos han cambiado todo nuestro entorno. Ahora vivimos en un entorno súper buca, súper incierto y sobre todo súper complejo, porque hay muchísimas variables interrelacionadas entre sí. También veo oportunidades para hacer piña. Estoy viendo como en empresas donde la dirección ha comunicado bien, ha involucrado a todo el mundo. Bueno, veo que ha servido para reforzar el orgullo de pertenencia. También he visto cómo están aumentando productividad con el teletrabajo una serie de divisiones de algunas empresas. También me ha gustado ver cómo los equipos de abajo arriba están pensando en cómo aprovechar oportunidades. Es un momento en el que es mucho más fácil que los directivos no nos demos cuenta de ciertas oportunidades, porque nos han cambiado todos los paradigmas. Entonces es un momento donde hay que, en mi opinión, escuchar muchísimo más a todas las personas en una compañía. Y obviamente, como en cada crisis, habrá ganadores y habrá perdedores, ¿vale?
y, bueno, lo primero es ser consciente de en qué sector se está y luego buscar cómo aprovechar al máximo esas oportunidades. Más cosas. Salud. Obviamente se incrementa el valor. Le preguntaron a un banquero de mi época, que no conoceréis la mayoría el nombre, Rafael Termes, le dijeron que qué era lo más importante para un directivo. Era un banquero, pero era prestigioso. Este matiz hoy es importante hacerlo. Le preguntaron qué era lo más importante y dijo, la salud, porque sin ella todo lo demás no sirve de nada. Bueno, yo creo que se van a generar muchas reflexiones sobre nuestros sistemas sanitarios. Teletrabajo. Bueno, estamos comprobando que es más eficiente en muchos casos. Vemos que funciona. Ha dejado de ser un tema de edad. Hay quienes lo prefieren y hay quienes están pidiendo, por favor, jefe, déjame volver a la oficina. Bueno, perfecto. Yo tengo un amigo que trabaja en una compañía americana de 40.000 empleados y les han dicho les han dado la siguiente instrucción. En cada país, por cierto, en España están muy cerca de Everis, en cada país renegociad a la baja el precio del alquiler de las oficinas en un X%. Si no os lo aceptan, y siempre que cumpláis la ley, evidentemente, cumpliendo las leyes del país y los vencimientos que tenéis de los contratos, abandonad la oficina. A la pregunta, bueno, y entonces que vamos buscando otra. No, de momento nada. De momento o os bajan el precio o abandonáis la oficina. 40.000 empleados. Parece que lo que se están planteando es que en el futuro, pues quizá queden 20.000 teletrabajando y 20.000 vuelvan a las oficinas, ¿no? Me parece que todos hemos aprendido que en el futuro el número de reuniones presenciales no son necesarias y todos bueno, vosotros seguro, porque sois tecnológicos y tenéis otras edades, habéis hecho antes otras reuniones virtuales multitudinarias. Yo os confieso que con más de 20 personas, la primera la he hecho ahora, ¿vale? Estos días, con más de 20 personas. No había hecho nunca ninguna. Y como decía, me hizo gracia una de estas bromas que corren por WhatsApp, decía, ¿quién ha hecho más por la transformación digital en tu compañía? Y ponía arriba de todo, el CEO, segundo, el COO, tercero, el CIO, cada uno ponía la cruz roja, y abajo con el cheque en verde, el COVID. Es el que más ha hecho por la transformación digital, ¿no? Bien, todo esto es corto plazo y voy a intentar ir más rápido. Hay un tema que las personas tenemos que hacer equilibrios, y estoy viendo gente haciendo equilibrios entre emoción y razón. Emoción. Hay reacciones de todo tipo por parte de las personas ante la situación. Para mí la sana es mantener el optimismo, mantener la alegría y mantener la paz, ser constructivos. Razón. También hay reacciones de todo tipo, pero para mí lo sano es no edulcorar la situación. Tengo varios amigos que me han dicho directamente, Antonio, no me interesa pensar en el futuro. Estamos pasándolo mal, gestionemos el presente y lo que venga ya lo gestionaremos. Yo no pienso que sea el mejor camino. Me voy a consecuencias a largo plazo. Innovación y transformación digital. Pasará a verse como algo mucho más necesario y urgente. El I+D y la innovación ya no deberían ser discutidas, como lo son en grandes compañías. Y todo ello relacionado con varios conceptos. Uno, fragilidad. Pasamos a ser conscientes, tanto como personas como empresas, que somos frágiles. Antes los DAFOs y los presupuestos, el peor escenario que contemplaba era sufrir una crisis donde se contrae nuestra facturación, ¿vale? Creo que esto evidentemente ya no será así y para muchos sectores pues vamos a pasar a tener en el DAFO el que puedan pasar cisnes negros de este tipo. No podemos vivir al día, hay que tener más liquidez, hay que tener estados contables más sólidos. Se acabó el ver como lo peor que nos puede pasar en los próximos 5 años una contracción como la del 2008. Flexibilidad. Para mí este tema es rotundo. Las empresas van a pasar a valorar muchísimo más
la capacidad de contraerse y expandirse con facilidad y con rapidez, ¿vale? Ya no es suficiente tampoco pensar en el futuro mirando hacia atrás, en lo que hemos hecho en los últimos años. Tenemos que hablar de prospectiva, de análisis de temas raros que puedan ocurrir en el futuro. Aceleración. Un amigo que trabaja en una gran compañía de seguridad me dijo: Antonio, mira, cosas que veíamos que ocurrían lentamente y que creíamos que pasarían en unos 7, 8 años, van a pasar en 3 meses. Y os pongo, por ejemplo, pues el uso de efectivo. Yo estoy convencido que después de estos 3 meses, el uso de efectivo que se realizará en España, pues caerá en un porcentaje. Y esto ya se estaba viendo, ya estaba ocurriendo, pero a razón a lo mejor del 1% anual. O, por ejemplo, el cierre de oficinas, ¿no? El alquiler de edificios de oficinas irá a menos. Robotización. Obvio también, pasa a tener más valor, es más flexible y no se contamina ante una pandemia. Una muy obvia, insourcing. Van a regresar muchas industrias escogidas, muchas quizás incorrecto por mi parte, algunas industrias escogidas por motivos estratégicos nacionales. Se van a reducir las distancias entre las industrias y sus mercados. Se incrementará el comercio de proximidad. Tema súper importante y que cambiará un tema muy relevante. Muchas empresas no van a poder seguir dependiendo de un solo país, ¿vale? O sea, en China en estos momentos, si hablamos de nuestro sector, de los componentes de tecnología, ¿vale? El 80% del ensamblaje se hace en China. No, esto no puede ser. Tendrá que ser China más otro país. Endeudamiento. Está muy bien que ahora se tome la decisión de barra libre repartiendo dinero con el helicóptero, pero a medio plazo, teniendo en cuenta que partimos ya de fuerte apalancamiento, pues lo que puede pasar es muy imprevisible. Se habla de inflación en Estados Unidos, pero a lo mejor deflación en Europa. Es muy complejo. En principio, lo que sí que estoy escuchando es que esa deuda pública no se llegará a pagar. Y hay 3 formas de no pagarla. O bien por quita, o bien por inflación, o bien por reestructuración a la griega. No me suenan más, ¿no? Por cierto, hay una teoría de Ray Dalio, que es el fundador de la empresa líder en gestión de carteras institucionales, es quizá uno de los fondos, ¿no?, que maneja más cientos de miles de billones, que él tiene una teoría que la podéis encontrar fácilmente en Internet, que lo que viene a decir es que existen grandes ciclos. Existen ciclos de 7, 8, 9 años y existen grandes ciclos de unos 75, 100 años. Y si lo analizáis y veis sus argumentos, a mí me convenció de que estamos en el final de un gran ciclo que empezó justo tras la Segunda Guerra Mundial, con las consecuencias que ello tiene, ¿vale? ¿Deflación o inflación? Vamos a ver. Va a haber unos años de fortísima deflación de salarios, especialmente en Europa y en España, porque partimos de una mayor tasa de desempleo y porque habrá la famosa doble escala salarial. Pero hay dudas de cuándo surgirá la inflación por culpa del mucho dinero inyectado, ¿no? Y también dependerá de cómo queda cada industria. Industrias que queden de momento un poquito desajustadas porque les falta capacidad de producción, ahí habrá inflación por un puro tema de falta de oferta. En cambio, industrias que recuperen toda su capacidad productiva, habrá deflación por un puro tema de caída mundial del PIB, ¿vale? Pero preparémonos para salarios bajos mucho tiempo. Tema súper interesante. Intento, porque ya voy por 20 minutos, Dios mío. Tú me cortas, Carla, ¿eh? Geopolítica. Para mí este tema es muy interesante. Asia puede salir reforzada. ¿Por qué? Porque ellos pueden sentir que su sistema autoritario y centralizado, no solo China, China, Taiwán, Singapur, Hong Kong, Corea, es más eficaz su sistema más autoritario para estos cisnes negros que nuestro sistema más democrático y más descentralizado. ¿O no? Igual China sale debilitada si se demuestra que ha existido responsabilidad en la pandemia. Fijaos, tanto si es el tema 1 como el tema 2, la fractura entre Estados Unidos y China se ampliará, sea cual sea el escenario. Esto para mí es obvio.
A corto plazo, yo lo tengo claro, veremos un refuerzo de China como fábrica del mundo, porque ellos están saliendo del lockdown, mientras que nosotros aún no sabemos en qué punto estamos, pero nos falta bastante. Pero dentro de 3 años, yo creo que se frena el ascenso ya de por vida para China. Es decir, que, en mi opinión, ya no veremos incrementos del PIB en China entre el 5 y el 10. ¿Por qué? Porque ya no será la única fábrica del mundo, con lo cual tendrán que fomentar consumo privado, servicios y también tendrán que importar menos bienes de consumo que hoy importan de Europa y América, pasando a fabricarlos ellos. ¿Y Rusia? Pues vete a saber, porque Rusia, por un lado, a nivel de pandemia, podría salir reforzado, país de nuevo autoritario, en fin, que puede bueno, pues poner en valor que han gestionado mejor y han hecho mucho menos daño a su economía porque han parado la epidemia, pero también puede sufrir un montón por el petróleo. ¿Quién lo sabe? ¿Y Europa? Pues Europa yo estoy escuchando dos tendencias. Una, Europa perdemos mucho peso porque, bueno, ya estamos viendo que cómo funciona la Comunidad Europea, es quien está yendo más tarde y con menos capacidad, con menos fuerza, con menos claridad, con menos cohesión, ¿eh? Nada que ver con cómo está actuando Estados Unidos. Pero pueden pasar dos cosas, ¿no? Puede ocurrir que Alemania diga, mira, dejémoslo ya correr, acepto que esto se disuelva un poco, Europa de dos velocidades, pero yo no gasto un montón de recursos en ayudar al sur, esa es una opción. Y la otra es que ayuden al sur con condiciones, y en ese caso Europa saldría algo reforzada, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es una cosa, en muchos países de Europa, el nuestro es un ejemplo muy claro, necesitamos un proyecto de país, ¿vale? Y necesitamos políticos que estén a la altura. Voy acabando. Capitalismo. Yo creo que se cuestionará el modelo económico actual. Escucho hablar más de capitalismo consciente y de valores, más valor de la salud, más interés por el ecosistema. La naturaleza ha demostrado que puede recuperarse en poco tiempo, ¿vale? Creo que ya no se podrá aparcar alegremente el cambio climático. Las personas somos iguales y algo que pasa en China nos acaba afectando. Mayor valor de la solidaridad, estamos más conectados. Mayor valor de las personas mayores. Ahora estamos dándonos cuenta, y muchas veces eran los grandes olvidados, ¿no? Yo creo que se pondrá en valor a las personas mayores. Sospecho que crecerán las inversiones en bienes y servicios públicos, o sea, una cierta tendencia a engordar la parte pública creo que será natural que exista. Y desgraciadamente hay un tema que con todo esto se exacerbará y pensad que cada año estamos yendo a peor, que es la desigualdad. La desigualdad entre ricos y pobres es otro riesgo para los populismos, ¿vale? Desde mi punto de vista, esto es un riesgo que va a haber, ¿no? Populismos, mayor desigualdad, incremento en número de familias en situación difíciles, menor renta general, empobrecimiento general, y sospecho que muchos políticos no tomando decisiones inteligentes en sus países. Y lo último, y acabo, me va a atascarla, espiritualidad, valores, ecología y familia. Voy viendo a personas reflexionando y en cierto estado de introspección. Lo que nos está ocurriendo a todos tiene los ingredientes suficientes para que esto ocurra. Tenemos más tiempo, sentimos que estamos en un punto de inflexión, aunque sin saber exactamente qué habrá después. Pasamos más tiempo con la familia, ¿vale? Bueno, en las crisis y cuando tenemos problemas es frecuente un rebrote de la parte espiritual de las personas. Yo creo que la solidaridad saldrá reforzada, es más necesaria. Por cierto, en el futuro nos acordaremos de Zara y de aquellas empresas que han demostrado mayor empatía con nosotros, con la sociedad. Y os comento dos anécdotas. A mi alrededor, dos amigos míos han tomado dos decisiones a raíz de este tema. Uno va a viajar mucho menos en avión, pero no por miedo al tema de salud, no, porque ha decidido que no es ecológico viajar tanto en avión. Él viajaba varias veces al mes. Y el otro ha decidido no comer carne, que me ha dicho, joder, me encanta la carne, pero he decidido no comer carne. O sea, hay gente pensando, ¿no? Esto es lo que quería compartir con vosotros. Gracias por vuestra atención y si hay tiempo para una o dos preguntas, tú mandas, Carla. Antonio, muchísimas gracias. Increíble
Me escucho con eco, no sé si es todo el mundo igual, pero bueno, muchísimas gracias. Ahora damos increíble lo que comentas, Antonio, tan ordenado, tan estructurado y que realmente, bueno, es una situación con un futuro, también a nivel buscando la oportunidad, ¿no? Tenemos preguntas del público, por favor, por el chat. Vamos a ver. No sé si Daniela o Tamara estáis ahí con las preguntas. Hola, buenas tardes. Soy Tamara. Os voy a pedir a todos los que queréis hacer una pregunta que también nos indiquéis, por favor, de la ciudad desde la que estáis conectados o el país. Empezamos si queréis, porque Sergio Crespo nos pregunta ¿hasta qué punto crees que van a ser afectadas las tecnologías en España? Antonio, no te escucho ahora mismo. No te escuchamos, te has puesto el silencio. Espera. No sé si yo te lo puedo quitar. Ni me he dado cuenta, perdón. Vale, ya te escuchamos. Claro que sí, totalmente. Yo creo que van a salir muy reforzadas. Estamos todos aprendiendo tecnologías, tecnologías para trabajar en equipo, tecnologías para comunicarnos mejor. Yo os confieso, por ejemplo, dentro de las oportunidades que estamos barajando, una de ellas es ¿qué golpe de tuerca se le podría dar a una videoconferencia? Una videoconferencia es maravillosa, ahora mismo lo estamos comprobando, pero digámoslo así, son tecnologías que estaban pensadas para el nivel de uso que se les daba hace 2 meses. Pero en estos momentos, enseguida se nos ocurre, si pasamos, por ejemplo, a hacer esta videoconferencia cada semana, enseguida se nos ocurren pequeñas mejoras a añadir, ¿no? Entonces yo creo que saldrá muy reforzada. Genial. También Noemí Sanín nos quiere hacer una pregunta. Noemí, si quieres hacerla en alto. Sí, muchas gracias. Antonio nos ha dado una charla completa sobre todos los aspectos, pero para mí el tema, por ejemplo, que tú dices que va a ser mucho más valorado el tema de los mayores, creo que exactamente al revés. Para nosotros, por ejemplo, las decisiones que ha tomado España respecto de sus mayores y el abandono de los mayores tanto en España como en muchos países, en Estados Unidos encontraron ayer una residencia con 17 ancianos muertos, me parece que está acabando con la civilización que vivimos hasta ahora, con el humanismo que conocimos, donde todas las vidas son sagradas, pero frente al dilema de escoger entre la vida de un anciano y la vida de un joven, pues parece que el mundo lo resolvió como España. Es decir, es mejor preferir la vida del joven y así lo han los ancianos y mucha gente voluntariamente aceptado. El tema del dilema de la vida me parece que está totalmente siendo cuestionado. El dilema de lo público y lo privado me parece que viene muy profundo la ideologización otra vez de si es la salud pública o la salud privada, si es la educación pública o si es la salud o la educación privada, si son las tecnologías las que de verdad van a facilitar, democratizar e incluir toda la nueva pedagogía. Es decir, me parece que hay un revolcón en el pensamiento que tú lo esbozaste, pues, cuando hablas del capitalismo, pero el tema de, por ejemplo, de las libertades, cuando Macron quiso, como en mi país, por ejemplo, y creo que en España igual, alargar el tema de los mayores en cuanto a que estuviéramos recluidos, personas de más de 65 años, surgió lo que ellos llaman la revolución de las canas, y es déjennos a nosotros el cuidado y el dilema de renunciar a un tratamiento en caso de contagiarnos. El tema de la libertad me parece que es lo más profundo que se nos viene, y es hasta dónde la preservación de la vida y de la salud, como la preservación del empleo y del crecimiento económico, que no creo que crecimiento, sino
protección de una economía sostenible, va a afectar el tema y va a soportar el tema de la gente de la libertad. Aquí no solamente el hambre empieza a despertar una inconformidad que es muy dolorosa, sino en el mundo entero empieza el tema de la libertad a tratarse quizás como el tema más profundo y más importante de lo que estamos viviendo. Es decir, el autocuidado, la responsabilidad, puede uno renunciar o no renunciar al tratamiento si no cumple las normas, hasta dónde debe ir la policía. A mí me parece que el tema de la democracia va a ser como el más profundo de análisis en estos días y el más complejo. Pues mira, Noemí, gracias. Has comentado 3 temas. Lo veo diferente cada uno. En el primero, el tema de los mayores. Yo soy muy optimista porque creo que se va a producir un efecto muy fuerte rebote. Es decir, tengo la gran esperanza, la ilusión y el optimismo de que después de esta vamos, en este sentido, va a salir reforzada la figura de los mayores, precisamente porque está tocándoles algo increíble que nunca pensamos que podríamos vivir. Yo tengo la esperanza de que se genere un efecto péndulo y rebote. Ahora se está haciendo por un puro tema de medicina de guerra. Esto en medicina de guerra es muy conocido. Se trata de dedicarle tiempo al que tiene más posibilidades de ser salvado cuando no hay tiempo para dedicarlo a 2 personas. Esto es una salvajada que haya tenido que ser hecho en tiempo de paz. Y yo tengo la esperanza. Ahora bien, ya si entramos en el tema 2, ahí no tengo ni idea. El tema de la libertad versus seguridad. Realmente aquí estoy escuchando cosas muy variadas, leyendo muchas cosas y me parece que hay una incertidumbre tremenda. Creo que habrá sitios, porque además es que es muy negativo para nosotros que acabe creyendo la gente que el sistema chino es mejor que el occidental para poder cuidar la salud de su gente, ¿no? Entonces, bueno, cuando hay populismos pueden haberlos de un lado o del otro y verdaderamente el binomio libertad-seguridad no tengo ideas nada claras y hay peligros, sin duda. También habrá más gente que va a luchar mucho para que no se nos quiten. Ahora mismo, estos últimos horas, ha habido un enorme rebote y un enorme debate por unas palabras dadas en la reunión que hay cada día del Comité de Seguimiento de la Crisis, que pueden haber sido un pequeño error, o vete a saber lo que han sido, pero el revuelo ha sido tremendo. Yo creo que las redes sociales también van a contrapesar ese tema, pero tienes toda la razón, no sé cómo acabará el tema de la libertad. Y el tema de la democracia, yo lo uno un poquito al tema del capitalismo. Yo creo que ojalá salga de aquí una cierta revisión, porque el sistema que tenemos, al final más que democracia es partitocracia, y de un tiempo a esta parte se ha ido empeorando, que los que llegan a la cúpula de los partidos no son los mejores, por una serie de incentivos perversos, que por cierto algunos no son culpa de los propios partidos, sino de las sociedades. Pensad que hoy en día nadie puede ser líder de un partido político, yo diría, si tiene hijos. O si quieres, nadie puede serlo si no está dispuesto a que a sus hijos les maltraten cada día en los colegios donde estén, porque sea el partido que sea y diga lo que diga, les van a maltratar a unos niveles inhumanos en las redes sociales y por lo tanto esto llegará a sus hijos, con lo cual, pues para ser político, pues prácticamente hay que estar soltero y sin hijos, porque si no, y tener muchísimas agallas y muchísimo aguante, ¿no? Esto es culpa de la sociedad, esto no es culpa de los partidos. Yo creo que los partidos tienen mucha culpa, pero no en esto. Entonces, me da la sensación de que tanto democracia como capitalismo, ojalá se hagan pruebas en diferentes países y ojalá se descubran maneras de que salga reforzada. Pero tienes toda la razón, aquí hay un reto y esto es cuando hay grandes revolcones en las circunstancias que nos rodean, pues entorno buca. La incertidumbre y la volatilidad es alta y puede pasar cualquier cosa. Yo soy optimista por naturaleza y creo que lo conseguiremos en la mayoría de países
sortear y superar bien, Noemí. Tengo esa esperanza, pero igual estoy un poco iluso. Gracias, Antonio, por tu opinión. Yo creo que con Carla y con el equipo y contigo ayudándonos y todos los de la fundación, valdría la pena que nos acompañaras, porque creo que deberíamos intentar unos espacios de debate que nos obligan a reflexionar, y con personas líderes como tú, pues líderes en pensamiento, pues nos vas a ayudar mucho. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con las preguntas. Nos escribe también Montserrat y nos dice: con este escenario de recortes, ¿qué opinas sobre los planes de ahorro privado? Hablando de productos de banca a largo plazo destinados a la jubilación, ¿recomiendas hacer estos ahorros? Se sale de lo que yo domino y la verdad es que no tengo un criterio válido. Sí que recomiendo ahorrar, ¿vale? No me atrevo a decir, Montserrat, no me atrevo a decir cómo y en qué, ¿vale? Pero yo creo que no podemos vivir al día como personas, tenemos que tener cierta capacidad, ¿no?, de respuesta, de ahorro para imprevistos. No puede ser que nos estemos ahora arrepintiendo de haber gastado en un coche que tenía pues 7 años y nos funcionaba maravillosamente y que cambiamos por otro nuevo, y resultar que ahora no vamos a poder ir a comer con nuestra esposa una vez al mes a un restaurante, ¿no? Es muy triste, ¿no? No tiene sentido. Entonces es mejor ahorrar, ¿no? Yo creo que sí, que de manera natural además las sociedades vamos a ahorrar, pero perdóname que no pueda opinar. Yo tengo un plan de pensiones que lo he tenido durante 20 años en bolsa, ¿vale? Y cuando yo empecé a analizar esta historia en febrero, y el 7 de febrero llamé al director de banca privada de Bankinter, a Javier Benedicto, y le dije: Javier, cámbiame el fondo este que tengo desde hace 20 años a un fondo de renta fija, de esos que dan el -1%. Dijo: Antonio, ¿qué ocurre? ¿Qué te ha pasado, no? ¿Qué me estás contando? Y le dije: joder, sí, Javier, ¿tú has estudiado el tema del virus? ¿Tú sabes lo que está pasando en Italia? Esto va a venir en España y las bolsas no han recogido nada de este tema todavía. Yo no lo puedo entender, pero tengo claro que esto va a venir y tengo claro que esto afectará más o menos, pero algo afectará, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que son decisiones que hemos de escuchar un poco a los expertos, ¿no? Muy bien. Varias personas nos preguntan desde el chat y desde diferentes sitios como de Colombia y otras ciudades también nos preguntan qué perspectivas hay para la economía en Latinoamérica o qué se espera, qué va a pasar, qué situación económica va a haber en Latinoamérica post-COVID. Todo depende de las medidas políticas que se tomen. Cada país va a decidir, hay un trade-off entre salud, vidas y economía. La economía de cada país va a depender exclusivamente de cómo se actúe en ese trade-off. A menos, repito, la gran esperanza, que surja una medicina, ¿vale? O que surja una mejora fuerte simplemente en el tratamiento, ¿eh? Estas autopsias de Italia vienen a decir que quizá la causa más relevante en los fallecimientos no es la que más se pensaba, ¿no? Entonces, todo lo que se retrase el que una persona pase por una unidad de cuidados intensivos, le estamos incrementando la posibilidad de supervivencia, porque se sabrá más dentro de una semana de lo que se sabe hoy y dentro de un mes de lo que se sabe hoy. Con lo cual es muy sensato lo que están haciendo los países, frenando a cambio de empobrecernos, ¿vale? Pero claro, el cómo estará económicamente cada país dependerá totalmente de las decisiones económicas, de la cantidad de días de confinamiento y de qué tipo de confinamiento que se decida. Hay otra pregunta que nos hace Cristina desde Madrid y dice: en China han podido controlar la pandemia gracias al control de la población mediante la geolocalización de teléfonos móviles. ¿Hasta qué punto crees que en España vamos a tener un recorte en nuestras libertades individuales aprovechando la libertad, la situación actual? ¿Va a ser temporal o será algo permanente?
Muy buena pregunta. Yo creo que es que son incapaces siquiera de plantearlo, en el caso de que lo quisieran plantear, porque cosas mucho más sencillas no han sido capaces, ¿no? China para mí no es buen ejemplo, porque China, honestamente, no me creo nada la información que contamos de ellos, ¿vale? Sí que sabes alguna cosa por gente que vive allí y te va contando cosas, pero la realidad es que no nos podemos fiar. Pero sí nos podemos fiar de Corea, de Singapur, de Taiwán. Por cierto, los 6 o 7 países que mejor lo están haciendo, ¿sabéis qué tienen en común? Taiwán, Nueva Zelanda, Alemania, Finlandia, Islandia. Sus presidentes son mujeres. Curioso, ¿eh? A pensar. Tema a pensar. Bien. Yo no me fío de los datos de China, ¿vale? Pero sí me fío de los de Singapur o Corea. Pero es que, vamos a ver, Israel hace unas semanas ha decidido derogar temporalmente la ley de protección de datos. ¿Para qué? Para poder poner en marcha esta app. Nosotros en estos momentos, efectivamente, no se puede utilizar la app tal como se ha utilizado en Singapur o Corea. ¿Por qué? Porque nuestra ley de protección de datos lo impide. ¿Qué harán los políticos? Ni idea. Los políticos actuales en España para mí son imprevisibles, en el sentido más amplio de la palabra. No necesariamente para mal, igual toman una decisión espectacularmente buena, pero imprevisible. Yo los veo así hoy, ¿no? ¿Por qué no podemos copiar a Corea? Bueno, mira, para que os hagáis una idea, Corea, no sé qué iglesia es, pero esta iglesia que fue el segundo foco de Corea, cuando ya se sabía que había ese peligro, tuvieron la irresponsabilidad de crear, bueno, de congregarse un número de gente. En estos momentos están siendo procesados penalmente. ¿Qué pide el fiscal para ellos? Pena de muerte. Bueno, con esto ya os lo digo todos. Es otro país. Y si te vas a Singapur, que de hecho no es una democracia, tiene 5 características que hace que lo que han hecho allí sea imposible hacerlo aquí. La primera, para ellos lo colectivo está por delante de mi bien personal. Es más importante el bien de la sociedad que mi bien personal. Es un tema cultural, lo tienen en su cabeza. La segunda, lo que me dicen los de arriba hay que hacerlo. Esto tiene que ver con que se lo han enseñado así, las penas si no lo hacen son estratosféricas. Y tercero, suelen pedir cosas razonablemente inteligentes, ¿vale? Así que, segunda característica que aquí es imposible. La tercera, un sistema político que hace que, como es medio dictadura, simplemente lo que creen que es bueno hacer, se ponen a hacerlo. Aquí no, aquí hay que consensuar, hay que ver qué te dirá la oposición, etc. La cuarta, políticos potentes en su campo. En Singapur, el tío que está al frente de tecnología es un tipo que sabe muchísimo de tecnología. En salud lo mismo, ¿vale? Aquí no tenemos ni a un solo médico ni a un solo empresario en todo el gobierno, ¿vale? Entonces, bueno, toma decisiones ahora complejas de salud o de empresa, ¿no? Y la última, esa tecnología que realmente ponerla en marcha aquí significaría que muchísima gente... De hecho, yo tengo contacto con quien intentó hace ya un mes que determinado gobierno, sin entrar en detalles de aquí, lo utilizara y bueno, después de hablar con varios abogados, es imposible, o sea, no se puede utilizar aquí. Así que yo no sé si esto llegará y si llega, con qué tipo de tecnología. Pensad que la geolocalización, por ejemplo, no sirve, porque a mí no me sirve de nada poner que estoy infectado y que todos los que están verticalmente encima mío son contactos míos, porque no, es gente simplemente del quinto segunda, yo soy del tercero segunda. No, lo que necesito es un sistema Bluetooth que controle cada persona que ha estado a menos de 1 metro de mí en los últimos 15 días. ¿Vale? Entonces, yo creo que estamos... Pero si no hemos conseguido poner orden para comprar a tiempo mascarillas y test, ¿vamos a poder hacer algo de esa complejidad? Yo, desde luego, a corto plazo no lo veo. Muchísimas gracias a todos por haber participado. Hemos tenido casi 250 personas conectadas el día de hoy. Gracias, cuidaros mucho y bueno, pues gracias por estar aquí. Déjame solo decir... Gracias. Déjame solo decir, Carla, que en estos momentos las empresas necesitan mucho más de empresas como Everis. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando las circunstancias se complican, la estrategia no es clara, lo que ocurre no se sabe,
la gente no reacciona diferente y los mercados son diferentes, necesitamos mucha más gente apoyándonos desde fuera, analizando situaciones y colaborando en la ejecución de nuevos temas relacionados con innovación, con aprovechamiento de oportunidades, atenuamiento de riesgos y transformación digital. O sea, creo que es un gran momento para Everis.